El alcohol, digamos, es uno de los peores tóxicos, ¿no?, en el embarazo, porque tiene la capacidad de traspasar la placenta sin ser filtrado antes en la sangre, con lo cual pasa directamente a la sangre, ¿no?, del feto, del bebé, ¿no? Nos empiezan a llegar casos de madres biológicas que nos dicen: yo he bebido, ¿no? Y con todo esto lo que supone que una madre Claro. tenga que dar este paso, ¿no? Porque es muy duro, ¿no? Y evidentemente llegan todas con una culpabilidad, ¿no?, y una carga bueno, y llegan muy mal anímicamente y mentalmente. Muchos de las personas, ¿no?, con diagnóstico de TEAF inicialmente han tenido un diagnóstico de TDAH, ¿no? Y son comórbidos, ¿no? Todas estas personas que vienen de procesos adoptivos, ahí hay toda una parte que a veces el sistema no tiene en cuenta. Es decir, ha habido negligencias, ha habido desnutriciones, ha habido maltratos en muchos casos, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. De repente un día se ve como se encuentra por casualidad, ¿no?, en un entorno de personas con TEAF y de repente te dice: yo creo que tengo esto, ¿no? Esto nos ha pasado, ¿no? Y decir, bueno, aquello aquí siempre aplicamos el más vale tarde que nunca, ¿no? Porque es súper importante para la persona realmente, le da una explicación finalmente de todo lo que ha estado pasando, por qué, ¿no? Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y esto es Neuronap Talks. Hoy tenemos con nosotros a Marta Astals Vizcaíno. Bienvenida, Marta. Gracias. Marta es psicóloga especialista en TEAF y dificultades del aprendizaje. Actualmente trabaja como investigadora en IDIVAPS, en el Hospital Clínico de Barcelona, y es coordinadora de la Unidad de Trastornos del Neurodesarrollo en Barna Clinic. Pues un placer, Marta, tenerte con nosotros hoy. Igualmente, encantada. Teníamos muchas ganas de que vinieses, te conocemos ya desde hace tiempo Sí. en Neuronap, luego ya nos irás contando alguna cosita. Y un poco para introducirte y que te conozca un poco más nuestra audiencia, queríamos que nos contases cuál fue o cuándo, de qué manera la primera vez que el TEAF se cruzó en tu camino. Bueno, pregunta interesante, porque fue un poco todo debido a las casualidades, ¿no? Es decir, yo viví en Inglaterra unos años, que estuve allí muy centrada en el trabajo con el autismo, en un colegio. Y bueno, al un poco empezar a pensar en volver, digamos, ¿no?, a los orígenes, bueno, surgió la oportunidad de entrar en el grupo de investigación en el que estoy, a través, bueno, de mi hermana, que también es psicóloga, ¿no?, y trabajaba en ese momento en el Hospital del Mar y, bueno, estaba en contacto con un grupo de investigación que justo buscaban una psicóloga y ahí empezó todo un poco, ¿no?, hace casi 10 años ya. Ujú. Em, para los que no lo sepan, que yo creo que todos lo sabrán ya, TEAF es trastorno del espectro alcohólico fetal. Sí. Vienes hoy aquí a contarnos temas diversos. Queremos que al principio nos des un poquito de contexto de qué es el TEAF, qué afectaciones se encuentran a nivel general y luego iremos entrando en temas del día a día, cosas que, bueno, que no están en los libros, cosas de las que a veces no se hablan y que precisamente tú estás aquí para abrir estos campos y que la gente se cuestione y que cada vez se tengan más en cuenta a la hora de tratar con estos niños. Ujú. El TEAF lo podemos definir con un trastorno que se desarrolla como consecuencia de la exposición prenatal al embarazo. Es decir, cuando una mujer bebe durante el embarazo, el alcohol, digamos, es uno de los peores tóxicos, ¿no?, en el embarazo, porque tiene la capacidad de traspasar la placenta sin ser filtrado antes en la sangre, con lo cual pasa directamente a la sangre, ¿no?, del feto, del bebé, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene unas consecuencias a nivel de formación del cerebro y del sistema nervioso central, ¿no? Y como consecuencia hay una malformación a nivel a veces estructural, no siempre es observable, pero sobre todo a nivel funcional del cerebro y del sistema nervioso central, ¿no? Y eso tiene como consecuencia pues, unos síntomas clínicos más o menos evidentes en función del caso, es decir, la gravedad es variable, pero sobre todo a nivel cognitivo y conductual, y de hecho puede abarcar todas las áreas cognitivas y conductuales imaginables, ¿no? No
significa que todos los casos de TEAF estén afectados en todas las áreas y a igual nivel, ¿no?, de gravedad, pero sí que es cierto que al menos 3 de ellas, 3 áreas, cada persona las tiene afectadas, ¿no? ¿Qué Y son? esto, claro, estamos hablando de a nivel de, por ejemplo, atención. De hecho, la atención es una de las áreas que está más afectada. Muchos de las personas, ¿no?, con diagnóstico de TEAF inicialmente han tenido un diagnóstico de TDAH, ¿no? Y Ujú. son comórbidos, ¿no? Y muchas veces lo que nos llega, sobre todo por parte de los colegios, ¿no?, cuando tienen una persona con TDAH que luego, ¿no?, pues por lo que sea tienen la sospecha del TEAF y te dicen, vemos como que no nos cuadra con un TDAH, hay algo más, ¿no? Ujú. Siempre hay algo más, ¿no? Y muchas veces pues es eso, es el TEAF detrás, ¿no?, realmente la afectación por el alcohol, ¿no? Memoria también suele estar muy afectada a nivel, pues, sobre todo, de memoria de trabajo, ¿no?, que te comentaba antes. Son personas que tienen muchísima capacidad que tienen muy poca capacidad para retener información, y eso significa que muchas veces, por ejemplo, les das pues un par de instrucciones, un par de indicaciones para hacer una tarea y no son capaces de recordarlas, ¿no? Aunque sean cortas, aunque sean simples, ¿no? Y es una incapacidad, no es que no lo quieran hacer o que no presten atención suficiente, ¿no? Tenemos también mucha afectación conductual, ¿no? O sea, tienen un autocontrol muy bajo, muchas dificultades para desarrollarlo, además, incluso luego, ¿no?, en trabajo terapéutico, y eso les lleva a veces a tener conductas agresivas, ¿no? No siempre físicas, pero pueden ser verbales también, ¿no? Y además esto se suma pues, a las dificultades que tienen de gestión emocional por ejemplo, déficits en habilidades sociales, que les hace ser muy inmaduros y, por tanto, muy vulnerables también, y que les lleva a tener muchos conflictos con los iguales a veces, ¿no? Porque, claro, cuando hay una mala gestión emocional y un bajo autocontrol, pues bueno, es un poco el efecto este, ¿no?, rebote, que hace que las reacciones que tengan muchas veces sean exageradas, fuera de lugar, ¿no? Y esto pues a niveles distintos, ¿no? O sea, hay niños que pueden ser, pues, tener realmente dificultades con la agresividad y hay otros que no llegan a tanto, pero el déficit de gestión emocional está ahí siempre. Está ahí. Sí. ¿Y cuáles los principales rasgos para hacer el diagnóstico diferencial con TDAH? Pues mira, principalmente lo que vemos con TDAH es que es decir, la impulsividad es desmesurada en los casos de TEAF y no responde de la misma forma Ujú. a las intervenciones, por ejemplo, establecidas como tal para TDAH. ¿Vale? O sea, todo aquello que más de reforzamientos positivos o de timeouts no funciona muchas veces con el TEAF. Es decir, algunas veces funciona, pero no es para nada sistemático. O sea, la respuesta que tienen a este tipo de cosas, ¿no? Y también porque se juntan otros síntomas que ya se escapan del diagnóstico de TDAH, ¿no? Como Vale. pueden ser esta parte más muchas veces incluso de flexibilidad, ¿no? Tienen es verdad que en el TDAH también pueden ser muy rígidos, ¿no? Pero en el TEAF, es decir, cualquier cambio, digamos, pequeño en su día a día puede desembocar en una crisis conductual muy fuerte, ¿no? Es decir, realmente el descontrol, ¿no?, que muchas veces percibimos, pues va mucho más allá del diagnóstico de TDAH. Perfecto. Esto es muy importante al final, ¿no? Sí, El tener el diagnóstico adecuado para exacto. poder tratarles de la manera que Ujú. necesitan. Viendo un poquito ya este perfil cognitivo, vamos a ver los temas que necesitábamos tratar hoy aquí. Por ejemplo, el tema del impacto de TEAF en el entorno, Ujú. ¿no? Los temas de autocuidado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te encuentras tú en tu día a día? El TEAF necesita intervención a nivel multidisciplinar, ¿no? Y Ujú. eso ya es un problema, tal y como tenemos planteado nuestro sistema, ¿no? Porque es un trastorno, a pesar de, ¿no?, los años que llevamos ya trabajando con él, sigue siendo muy desconocido en muchos de los entornos, por ejemplo, educativo. Entonces eso genera muchas veces mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, mucho el no saber hacer a veces, ¿no? O cómo reaccionar. Y eso implica que la familia muchas veces tiene que luchar ¿no?, en su día a día para encontrar profesionales que puedan llevar a sus hijos, luchar para que tengan las adaptaciones necesarias en el colegio, que no es fácil porque necesitan muchas, ¿no?, en muchos de los casos. Y eso acaba convirtiéndose, bueno, aquello que decimos, ¿no? El TEAF al final afecta a todo un núcleo, ¿no? Y ese núcleo puede ser muy amplio, ¿no? Evidentemente pues, te pasa con cualquier trastorno o enfermedad, ¿no? Pero es cierto que como se suma el desconocimiento, pues es a nivel macro ya en este caso, ¿no? Porque muchas veces es eso, a nivel de servicios asistenciales no encuentras realmente una red en el que tu hijo o tu hija puede ser atendido, ¿no? Con todo lo que necesitan, ¿no? O sea, hay casos que necesitan el psicólogo, un psiquiatra,
un trabajador social, ¿no? Un educador social, ¿no? Ujú. No tenemos todo esto así de bien, De ¿no? organizado, Establecido. sí, sí. Muchas veces, claro, al final las familias tienen que buscar los recursos a nivel privado, ¿no? Es decir, tienen que asumir el coste porque a nivel de pública no conseguimos, ¿no? Evidentemente, muchos de los casos están llegados en la pública, pero claro, las visitas son poco frecuentes y ellos necesitan atención semanal, te diría, ¿no? Igual no de todos los servicios, pero de psicología seguro, ¿no? Entonces también el trabajo no solo puedes incluir a la persona afectada, ¿no? El trabajo es a nivel familiar y a nivel escolar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi día a día, en el seguimiento de casos, yo tengo cada semana llamadas y coordinaciones con colegios, formaciones a colegios, ¿no? Visitas con padres, incluso con todo el núcleo familiar a la vez, ¿no? Para poder trabajar estas dinámicas familiares a nivel de pautas, ¿no? Claro, no es fácil esto para un profesional realmente entender, ¿no? Que bueno, el nivel de volumen, ¿no? Ujú. De trabajo para cada núcleo familiar es más elevado igual que en otros casos. Sí, incluso hablas de núcleo familiar, incluso muchas veces pasa que los hermanos también tienen la misma patología. Exacto, sí, sí. De No esto, hablamos solo de un niño, sí, sino de dos. claro, de hecho lo vemos, por ejemplo, yo veo mucho población adoptada, Ujú. ¿no? De Europa del Este, que suelen estar más afectados, y en algunos casos los padres adoptivos han adoptado a dos hermanos a la vez y los dos están afectados, o tres incluso, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Claro, Entonces, que al claro, la final cosa lidiar ahí con se todo magnifica eso. porque es, Ujú. pues todos los recursos, ¿no? que hemos listado un poco, hay que multiplicarlos por dos o por tres, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. sí. Y la terapia familiar también. O sea, al final ahí Exacto, tienes mucha más complejidad a la hora de exacto, tratarlo. exacto, así es. Sí, y los casos que no sean adoptados, por ejemplo, también hablábamos antes un poco que la madre aquí tenemos que tratar también este tema por otro lado, probablemente. Exacto, claro, aquí aparece un poco el tema del estigma, ¿no? Y el Ujú. TEAF, que sí que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, ¿no? Que es un tema que han trabajado desde hace muchísimos años, porque ya han detectado desde siempre, ¿no? La presencia del TEAF en su población general, pues tienen como mucho más interiorizado el trabajo que hay que hacer con padres biológicos, ¿no? De que puedan hacer su propio trabajo terapéutico y desculpabilizar, ¿no? También de alguna manera, ¿no? Porque es aquí que decimos, probablemente nadie bebe en el embarazo para dañar a su bebé, ¿no? Simplemente es pues desconocimiento, falta de recursos, problemas, ¿no? Psiquiátricos, sociales, económicos, ¿no? Ujú. Entonces, estos padres también necesitan ayuda y los adoptivos también, por supuesto, necesitan mucho acompañamiento, ¿no? Pero en toda esta parte más estigmatizante hay que hacer un trabajo específico, por supuesto, para que estos padres asuman, ¿no? Qué ha podido pasar y cómo seguir adelante, ¿no? Y trabajar toda esta culpa, ¿no? Que Sí. también lo vemos un poco en los casos de TEAF de niños adoptivos, que cuando llegan al diagnóstico, de hecho, suele ser siempre un alivio para ellos, a la larga, a veces de entrada sí que algunos lo niegan, ¿no? Pero a la larga siempre la experiencia es que sienten alivio de saber. Al entenderlo, Exacto, sí. al poder dar explicación de todo lo que está pasando, porque son niños que además desde bien pequeños en el colegio han sido muy etiquetados, muy frustrados, ¿no? Porque nunca se les ha atendido como han necesitado. Entonces Ujú. siempre han tenido muchos inputs negativos, comentarios negativos y la mayoría de ellos llegan a la adolescencia incluso con síntomas depresivos ya, ¿no? Y Ujú. con autoestimas muy, muy tocadas, ¿no? Ujú. Em, y claro, en este sentido, no me refería, ¿no? al tema de los niños adoptivos, porque no solo llevan esta carga cuando llegan al diagnóstico, sino que también todo lo que han podido vivir como consecuencia de ser adoptados. Claro, Que no nos claro. olvidemos que esto sigue pasando. Ya llevan, ¿no?, toda esta carga previa y Exacto, encima ¿no? le Y que en los sumamos la colegios siguiente. pues siguen habiendo comentarios, ¿no? Y muchas veces acoso a este nivel, ¿no? De estigmatizar a alguien pues porque es adoptado, ¿no? Y de hecho la mayoría de ellos han pasado por experiencias, ¿no? De ser rechazados por los demás ya por el hecho de ser adoptados. Entonces, claro, vamos sumando Ujú. temas, ¿no? Sí, 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 por eso que hay que tratarlo muy de base, de Exacto. fondo, y es una carrera a largo plazo. Es a Esto largo plazo, tenemos que sí, entender que día a el día. TEAF es una enfermedad crónica, es decir, es una malformación del cerebro, con lo cual es algo con lo que tendrán que vivir toda su vida y van a necesitar apoyos. Probablemente en función, ¿no?, de qué etapa de su vida no van a ser los mismos, pero van a necesitar supervisión y apoyos toda su vida, ¿sí? Esto es muy importante que lo destaques, porque al final es algo que muchas veces eso nos olvidamos, ¿no? Le vamos Bueno, a esto tratar es durante una una de las temporada. preguntas del millón que digo yo a veces, ¿no? De Ujú. cuando empiezas a trabajar en un caso y la familia, una de las preguntas que te hace al inicio suele ser esta de ¿Hasta cuándo? ¿cuánto tiempo crees que va a Sí. necesitar terapia o cuánto crees que vamos a necesitar esto, ¿no? Y claro, ahí
yo soy muy clara siempre con las familias, ¿no? Y les Ujú. digo, pues mira, depende del caso. Es cierto que no todos siguen con seguimiento terapéutico siempre. A veces va como por periodos de su vida, ¿no? Ujú. Pero les digo, bueno, precisamente esto es una carrera de fondo y esto es un trastorno que va a tener toda su vida, con lo cual o le va a venir bien tener este seguimiento toda su vida, o igual lo vamos a tener que ir pues como reincorporando en ciertos momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa importante a dejar clara al inicio, ¿no? de un proceso terapéutico, ¿no? Para que controlar eso que decimos siempre, las Las expectativas. expectativas que Las tanto famosas daño pueden hacer. expectativas, exacto. Sí, que ellos mismos sean conscientes, ¿no? Que al final en cualquier momento pueden necesitarlo y no está mal pedir ayuda en ese momento o volver a acudir a. Si Exacto, de repente exacto. Es parecía algo que que funcionaba y sí. de repente llega una etapa en que ya no funciona otra Es vez. algo que yo creo que hemos podido avanzar mucho ya, o sea, en este sentido de que los padres ya dan por sentado que van a necesitar este apoyo y lo buscan de forma activa, que es algo Ujú. que igual hace unos años no pasaba tanto, les costaba entender, pero ¿por qué necesita tantos apoyos mi hijo, no? Porque, por cierto, yo creo que este tabú lo hemos roto ya, ¿no? De entender que esto es algo positivo y beneficioso para todos, ¿no? Pues A esto nivel es un gran familiar. paso ya, ¿eh? Totalmente. Y ya no me encuentro, por ejemplo, cuando empiezo con familias nuevas, ¿no? Estas reticencias a, uy, pero esto es necesario, uy, pero no, es adelante con lo que venga, ¿no? Y Ujú. esto ya es muy importante, que estén abiertos realmente al proceso terapéutico y a los distintos apoyos que tendremos que ir incorporando a veces, ¿no? O sea, Ujú. esto es muy importante. Qué bien, Sí, Marta. Sí, sí, sí. Temas, claro, esto, lo que decíamos, influye en la salud mental de los cuidadores primarios. sí. ¿Qué estrategias, por ejemplo, de autocuidado o apoyo consideras Pues imprescindibles mira, en los darles? últimos años hay como un auge de investigaciones, sobre todo a nivel internacional, que trata justamente este tema del autocuidado en los cuidadores de TEAF, ¿no? Pues que evalúan estudios que evalúan la calidad de vida y dan pues, posibles, ¿no? respuestas o intervenciones a este autocuidado, ¿no? Siempre, por ejemplo, y una de las cosas que siempre recomiendo es el poder tener un apoyo terapéutico paralelo para los padres, por ejemplo, ¿no? El que ya no solo sea el trabajo que hacemos a nivel familiar conmigo, sino que ellos puedan tener su espacio Ujú. donde poder, pues eso, ¿no? Poco trasladar sus angustias, sus preocupaciones y aprendan herramientas para gestionarlo, ¿no? Otra de las cosas que ahora, de hecho, ya hay estudios que demuestran que es eficaz, por ejemplo, es el mindfulness, técnicas como el mindfulness, ¿no? Resultan muy eficaces y practicadas a diario, es decir, el poderte guardar ese espacio diario realmente para poner en práctica una estrategia de relajación, ¿no? de atención plena, para realmente sobrellevar, porque a veces hablamos de esto, ¿no? Justamente el otro día, escuchando otro podcast, ¿no? de TEAF que escucho de una asociación americana, precisamente hablaban de esto, porque hablaba una familia, ¿no? Con 3 hijos adoptivos con TEAF, ¿no? Y decían, justamente, hemos tenido que aprender al día. Es decir, así como nuestros hijos, ¿no? Las personas con TEAF necesitan muchísima anticipación de todo, ¿no? Para prever los cambios, para gestionar, ¿no? Nosotros hemos tenido que acostumbrarnos puede pasar, Flexibilidad exacto, máxima. puede pasar lo que sea. O sea, dependemos bastante y tampoco, lo que decía antes, tampoco en todos los casos es lo mismo, pero dependemos un poco del estado anímico, ¿sí? Ujú, Fisiológico que tenga nuestro hijo o nuestra hija en cada día. ujú. Mm. Claro, y gestionar eso con varios niños también tiene que ser muy complicado al Exacto. final. De hecho, sí, sí, sí. Es muy complicado y en ese sentido se necesitan muchos recursos, por ejemplo, así como por ejemplo en Reino Unido, ¿no? Que yo he trabajado allí y hay estos especie de unidades residenciales que se llaman el respite, ¿no? Ujú. Que son como centros donde tú puedes llevar a los niños unos días, ellos lo viven como si fueran de campamento, ¿no? Y Mm. ahí están atendidos, es decir, hacen grupos terapéuticos, tienen educadores sociales, ¿no? Y los niños están bien, es decir, y los padres tienen descanso unas ciertas semanas al año. Eso Esto es un no respiro existe aquí, fundamental. exacto. No Mm. existe. Y ya no solo para el TEAF, aquí también tenemos autismo, ¿no? Es decir, hay trastornos del neurodesarrollo, trastornos psiquiátricos muy graves, ¿no? Pues, de los cuales se beneficiarían mucho de este tipo de recursos, pero no tenemos, estamos muy limitados a nivel de recursos. Esta propuesta es fantástica y esto lanzamos desde aquí también la propuesta porque sabemos todos los que nos dedicamos a estos campos que Mm, sería necesario estos Sí, espacios de respiro totalmente. para los cuidadores. Sí, Bueno, poco a poco se está intentando ir en esa dirección a ver si vamos avanzando cada vez más rápido. exacto. Eh, em, Son cosas que ya si nos metemos en la escuela, que a veces dices aquí los padres descansan cuando los niños están en la escuela. ¿Los niños descansan cuando van a la escuela?
¿O todavía se encuentran más No, problemas? los niños, sí, por norma general, hay casos, evidentemente, en el que las cosas se están haciendo bastante bien, y entonces los niños realmente Mm, disfrutan y son felices en el colegio, ¿no? Pero por ujú. desgracia, aún tenemos muchos casos de chicos y chicas que tienen, bueno, que viven un calvario en el colegio porque se sienten totalmente incomprendidos, porque son rechazados, porque no tienen los apoyos que necesitan. Entonces, imagínate, ¿no? Para una persona con estas dificultades que hemos nombrado, ¿no? Es un poco las más importantes. Imagínate tener que estar ahí 6 8 horas, tener que, ¿no? Atendiendo a materias Mm. distintas, sentado en una silla, o sea, es inviable, es inviable. Entonces, gran parte del trabajo que hacemos los profesionales, pues de la psicología en este caso, es precisamente estas coordinaciones, que a veces son semanales con el colegio, de ir estructurando un poco qué tipo de adaptaciones necesita, ya no solo a nivel de contenidos ni metodológicas, sino a nivel de físicas. Danos algún ejemplo. Pues, por ejemplo, el que entender que esta persona, ¿no? Por mucho que esté en tercero o cuarto de la ESO, no puede estar una hora de reloj sentado en una silla, y que igual a los 20 25 minutos de clase tienes que permitirle irse 5 minutos a dar una vuelta por algún sitio que se haya establecido, que sea controlado y así. Es Muy decir, bien. cosas como estas. O en casos niños, por ejemplo, que están en primaria, lo que hacemos es crearles ese rincón. Algunos le llaman de la calma, otros lo llaman el rincón de pensar, pero son nombres que intentamos que elijan ellos, y donde tienen a veces como objetos que les dan seguridad, que traen de casa, a veces son libros, a veces es un peluche, a veces no. Y lo mismo, pues cuando incluso el profesor lo entrenamos un poco para que empiece a detectar cuando hay esas señales ya de inquietud por parte del niño o la niña, y que pueda directamente con una señal indicarle que puede irse a su rincón, a tomarse ese tiempo, ¿no? Para volver a conectar. Es que no es otra cosa que esta. O Y sea, no. demuestra que es Claro, eficaz, ¿no? ¿no? Esto Pero que esto a veces cuesta, a los colegios les cuesta entender, porque claro, es cómo voy a hacer esto con este niño, los otros van a pensar que morro. Bueno, también lo entiendo, ¿no? sí, Porque tienes que gestionar toda una clase, ¿no? Y claro. es como, bueno, claro, igual, una de otras cosas que hacemos es generar dinámicas para que los colegios los trabajen a nivel de grupo, de sensibilidad, Eso es con la concienciación, diferencia. sensibilidad, Ya no con fantástico. el TEAF en concreto, sino Mm. sensibilización con las dificultades que hay en clase en general, ¿no? Ujú. Con que no todos somos iguales, y al final esto creo que aún se sigue trabajando poco a nivel de Sí, colegios. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y incluso Mm, igual no sería necesario enfocarlo desde las dificultades, sino desde ujú, las capacidades diferentes, ¿no? Que cada uno es exacto, distinto. Entonces, bueno, siempre se han reído también, yo qué sé, de gente igual que era más lista, vamos a decir. O exacto, otra gente que de repente es peor en tal. No, cada uno somos distintos, vamos a concienciar a esto de los exacto, niños. exacto. Mm, Os medimos a todos por los mismos baremos, que esto también es un, ¿no? Un problema que en la escuela cada vez somos más conscientes de que hay, que cada uno tenemos unas Exacto. capacidades distintas, pero todos tenemos que pasar los mismos exámenes. Y en este caso, el que sean conscientes eso de las diferencias. Entonces, este niño, pues mira, Correcto. él necesita levantarse más. Igual tú no lo Sí, necesitas, te gustaría, pero no lo necesitas. Vamos a exacto. ver cómo lo vamos Entonces hay que, enfocando. claro, tienes que aprender a respetar Eso que es. no, que tú vas a tener adaptación si la necesitas y cuando la necesites, igual, y el otro va a tener otras distintas, ¿no? Y ya está, y hay que aprender a convivir con ellos. Es Mm, decir, no, eso es complicado. No lo dudo, no lo No lo es dudo. complicado porque, claro, también, bueno, los colegios pues no tienen los recursos que tendrían que tener, las ratios son las que son. Mm, Bueno, claro. Es, Sí, es, sí. es una es un volumen de trabajo importante gestionar todo esto. Sí, sí, y a nivel familiar, imagínate, ¿no? La presión que muchas veces tienen que estar supervisando constantemente lo que hacen desde la escuela, ¿no? Y claro, hay mucho burnout a Sí. nivel familiar, ¿eh? Del síndrome este del cuidador, ¿no? Claro, incluso a veces te transmiten, ¿no? Te verbalizan es que no, no sé si voy a superar un día más, ¿no? O sea, a este nivel de... y bueno, y es eso, y al final tienes un poco también, pues eso, que entrenarlos y que darles herramientas para que aprendan a vivir en el día a día ¿no? y a gestionar lo que va saliendo. Ujú. Porque, y a nivel Mm. compañeros, a nivel social, en la escuela, ¿qué tal? Como... Hay de todo, hay de todo. En general es verdad que durante los primeros años hasta la preadolescencia suelen integrarse bastante bien estos niños, porque bueno, las diferencias que puedan tener tampoco aún no son muy evidentes, los otros niños tampoco prestan tanta atención a este tipo de cosas, entonces puede haber evidentemente algún conflicto, pero se gestiona y por edad digamos que es más fácil. Ujú. Pero cuando llegan a la ESO, la etapa de la ESO, ¿no? Y que ya preadolescentes, adolescentes, la cosa ya se complica, porque en la adolescencia es cuando el gap, digamos, se hace mucho más evidente, ¿no? Y como son niños que tienen una inmadurez crónica, entonces, claro, los iguales empiezan a darse cuenta de que no hablan algunas veces el mismo idioma, ¿no? Y que no pueden intervenir en ciertas conversaciones o de que a veces dicen cosas
fuera de lugar. Porque, bueno, tienen poco filtro, Ujú. pues eso, tienen una mentalidad de niños más pequeños. Entonces, bueno, a veces los iguales, pues ya empiezan a darse cuenta y genera rechazo. Y eso es un problema, la integración social, de estas personas es una de las cosas que más batallamos, ¿no? Y muchas veces por eso ofrecemos y orientamos a realizar grupos de habilidades sociales, ¿no? Para intentar maximizar todo lo que podamos hasta donde puedan llegar, ¿no? A nivel de habilidad social. Porque dices inmadurez, ¿van en un estado de retraso a la hora de madurar o no? Es un retraso crónico. Crónico, Es por decir, eso. van evolucionando, pero siempre están por detrás a nivel madurativo de los iguales, de lo que les tocaría. Y entonces tenemos adultos con TEAF que en ciertos aspectos, por ejemplo, a nivel de gestión emocional, igual procesan las emociones como un niño de 11 o 12. Claro, esto llama la atención, ¿no? Sí. Porque tú puedes tener una conversación fluida con ellos. Muchas veces a nivel lingüístico ellos son muy competentes, ¿no? Pero luego cuando realmente indagas un poco más ¿no? O la conversación, a medida que la conversación Mm. avanza, te das cuenta de que a veces pues, meten un comentario que no toca, entonces no entiendes y dices, uy, algo pasa, ¿no? Claro, y esto a nivel de compañeros evidentemente no lo entienden. Yo te veo normal, Exacto. hablas bien, pero de repente dices cosas raras. Sí, o de repente, pues no lo sé, ¿no? Pues te pones a saltar o te pones a gritar. Y no es que quiera ser disruptivo, es que en ese momento ha llegado a tal saturación mental que es su vía de escape, no sabe hacerlo de otra forma, ¿no? Y claro, Ujú. esto genera a veces pues eso, sorpresa ¿no? Y incertidumbre, porque es eso, es como, bueno, esta persona ¿no? Pero sí que es cierto que en algunos casos sí que ha habido como también mucho esfuerzo por parte del colegio, sobre todo cuando hay continuidad de etapas, ¿no? Que ya les conocen y entonces ya no sorprenden ciertas cosas y ya están integrados como son, ¿no? Pero claro, como aquí, por ejemplo, a nivel de pública, pues sí o sí tienes que hacer hay un salto, ¿no? Hay un cambio de centro, Ujú. pues bueno, claro, las adaptaciones son muy complicadas y son muy lentas, sí, sí. A nivel niños o niñas, ¿veis mucha diferencia también? Sobre todo igual en esta etapa, ¿no? No ¿No? especialmente, Vale. no hay diferencia por género, no. De hecho, suelen tener más o menos las mismas dificultades. Igual en niños sí vemos más el tema de una impulsividad más desmesurada, pero a nivel de habilidades, de capacidades, están más o menos igual. Vale, eso, el tema de las relaciones sociales, igual en las niñas a veces sí que es un poquito más intenso, ¿o qué? Las niñas, en general, las relaciones que tienen entre En ellas. general, yo te diría que el rechazo es en ambos sexos por Vale, igual. Es vale. decir, sí. Mm. Cada uno igual por cosas diferentes, pues sí que a veces eso, ¿no? Porque las chicas a nivel de gestión de relaciones pueden ser más intensas, como tú decías, ¿no? Bueno, pueden tener más conflictos a este nivel y los chicos a veces es más por temas físicos o ¿no? Vale. Pero vaya, la problemática es la misma, es decir, al final, ¿no? El rechazo es el mismo. Comentábamos antes un poco también, ¿no? El rango de edades, que a partir igual de 6 7 los Sí, empezáis a diagnosticar, ¿no? sí, Y luego eso, hay adultos también, evidentemente. Habrá hay adultos que cuando adultos. salgan de la escuela, ¿qué hacemos ahí? Cuando ya se integran en la vida laboral, Bueno, ahí tienen un adultos. papel como muy importante las fundaciones, asociaciones que existen para este tipo de Mm, cosas, ¿no? Que es mm, ya sean las propias de SAF, que ya tienen como muchos programas a nivel laboral desarrollados, ¿no? Y están funcionando muy bien, como las ya existentes que trabajan con trastorno psiquiátrico amplio, ¿no? Digamos, que no están definidas para uno solo, ¿no? Es cuando funciona mejor, cuando hay este acompañamiento por parte realmente de una asociación, de una fundación en que hacen este tipo de integración laboral, es decir, que, ¿no? Y de inmersión laboral, que pueden trabajar con ellos y ¿no? Pues con las empresas que hay adscritas, es mucho más fácil realmente. Claro, ellos como adultos tienen el problema de que son muy poco constantes y persistentes, ¿no? Entonces es cierto que también, claro, como dependen tanto de su estado anímico y su estado funcional diario, hay veces que no son capaces, hay días que no son capaces de ir a trabajar. Y claro, entonces eso ya es, vale, absentismo laboral, claro, pues se te acaba el trabajo, ¿no? claro, claro, Entonces, por sí, eso es sí, muy importante que en los entornos laborales en los que están lo sepan. entiendan muy bien eso, lo que está pasando, ¿no? Porque, oye, muchos de ellos que llegan a tener un puesto laboral adaptado, consiguen tirar adelante ¿no? y trabajar, pero bueno, a veces va a haber periodos en que va a ser más difícil, ¿no? Eso Y es. esto es muy Esto habría importante que que se entienda. entenderlo, eso es. Sí. Y permitirlo, o Por eso sea. también siempre recomendamos, ¿no? El acceso a nivel laboral con plazas adaptadas.
Perfecto. Sí, sí. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Totalmente, porque sí que, claro, hay familias que se lo plantean, porque, por ejemplo, hay casos de personas con TEAF que son bastante funcionales y que dices, bueno, en un momento dado, ¿en cuánto te puedes plantear que tenga un trabajo no adaptado, ¿no? Ujú. Ordinario, como le quieras llamar, ¿no? Y, bueno, en algunos casos funciona, pero suele funcionar por un tiempo, ¿no? Es ¿Ves? verdad que no llegan a tener un recorrido largo en un trabajo en ese Ujú. caso, ¿no? Pues eso, porque claro, también por parte de los empleadores, pues tampoco entienden muy bien, ¿no?, qué está pasando si no se les ha explicado qué puede pasar o cómo es esta persona, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se recomienda, más que nada también para la propia comodidad satisfacción de la persona con TEAF, ¿no? De poder ser entendida, comprendida y de sentirse a gusto en un entorno. Sí, sí. Pues eso, que Mm. esto es clave y esto a mí me hace pensar también en toda esta gente que no ha sido diagnosticada, que de adulto, claro, se encuentra con una serie de problemas que ya no entiende en absoluto Exacto. y que ahí es donde, antes me contabas un caso, Sí. ¿no? Ahora nos vas a contar. Eso, una persona que de repente, al descubrir que era TEAF, Totalmente, cómo una pudo persona reenfocar su vida, sí, ¿no? de repente, Mm. que te ha tenido unas dificultades enormes toda su vida, pero bueno, ha ido tirando adelante y de repente un día se ve como, se encuentra por casualidad, ¿no?, en un entorno de personas con TEAF y de repente te dice: "Yo creo que tengo esto", ¿no? Esto nos ha pasado, ¿no? Y decir, bueno, aquello aquí siempre aplicamos el más vale tarde que nunca, ¿no? Porque es súper importante para la persona realmente, le da una explicación finalmente de todo lo que ha estado pasando, por qué, ¿no? Y en esta persona en concreto, pues siempre había tenido mucho fracaso escolar, muchos problemas con su familia, ¿no? Y es como, bueno, por fin entiendo, ¿no? No es que yo sea, claro, esas personas terminan pensando que son malas, que hay algo malo en ellos, ¿no? Y no es así, es que hay dificultades que se pueden explicar, ¿no? Y a nivel de adultos, pues sí, nos llegan casos de adultos. Hemos hecho diagnósticos a personas con 30 y tantos años. Sí, sí. Sí, porque esto al final, ¿hace cuánto se habla de este tema, de TEAF? Bueno, del TEAF hace bastante, porque fíjate que en el grupo Oscar, ¿no?, el jefe del grupo de investigación, hace más de 20 años que se dedica a investigación del consumo de tóxicos en el embarazo, ¿no? Y probablemente él fue de los primeros en decir, hey, aquí hay un problema, ¿no? O sea, aquí están pues viniendo niños, ¿no?, de adopciones internacionales, en Europa del Este, ¿no?, sobre todo, que tienen dificultades, aquí está pasando algo, ¿no? Claro, empezasteis O a ver sea, ahí realmente hace un muchos años denominador que se habla. común. Lo que pasa, claro, que realmente, bueno, ha sido también gracias a la creación, ¿no?, que haya empezado a salir asociaciones, que esto ha podido aumentar esta visibilidad, ¿no?, del trastorno. Sí, sí, y seguimos. Claro, por eso, háblame de prevalencia, que estabais empezando a hacer algunos estudios. Prevalencia, sí, tenemos un estudio ya realizado aquí en Mm. Cataluña, pero es en población adoptada de Europa del Este, y entonces el resultado que obtuvimos es que el 50% de los adoptados de Europa del Este están afectados de TEAF. Claro, es un número muy alto, ¿no? No tenemos prevalencias en población general, porque es complicado de hacer, ¿no?, con población autóctona, pero, por ejemplo, en otros países que sí la tienen o la tienen hecha por regiones, salen prevalencias más altas que el autismo. Es decir, claro, es un tema que está ahí, igual aquí probablemente no sería tan alta, pero no lo sabemos, ¿no? Y lo que tenemos mucho también, o en la literatura científica hay mucha prevalencia basada en estimaciones, que claro, tampoco te puedes fiar mucho o sea, necesitamos realmente hacer ¿no?, esos Claro. estudios de prevalencia muy concretos. Bueno, y que esto al final va cambiando mucho por etapas sociales, ¿no? Que igual en determinados Exacto. momentos, ¿no?, puede haber habido un mayor consumo de Exacto, de alcohol hecho, por una parte de de las las cosas madres. que Óscar se planteó en el grupo es el hecho de que, bueno, pues ahora en los adolescentes, que ya desde hace años está esto del botellón, ¿no? Ujú. Había una cierta preocupación de a ver si estas, sobre todo, claro, mujeres, mantenían este patrón de bebida a medida que iban siendo jóvenes y adultas, ¿no? Parece que en general no lo mantienen, pero claro, es una cosa a tener en cuenta también, porque precisamente la mayor afectación, o sea, es decir, en TEAF, la mayor afectación también viene dada a mayor cantidad de alcohol consumida, evidentemente, Claro. ¿no? Con lo cual, esto es una cosa a tener en cuenta, a nivel también de campañas de sensibilización, de prevención con adolescentes, ¿no? Totalmente. Mm. Porque, ¿en qué momento del embarazo es peor que beba la madre? Los estudios que hay al respecto hablan del primer trimestre, que es cuando realmente se da toda la aparición neuronal y migración neuronal, ¿no? O Ujú. sea, realmente toda la parte más cerebral se desarrolla, ¿no?
que es precisamente como el periodo más crítico, porque lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces una mujer no sabe que está embarazada hasta el tercer o cuarto mes. Eso es. Esto puede pasar, ¿no? Sobre todo cuando son embarazos que no han sido buscados, ¿no? Con lo cual, claro, ahí tenemos también un peligro y por eso es tan importante la concienciación social, ¿no? En este aspecto de a veces el embarazo puede ser no buscado, pero cuando estás buscando un embarazo hay que dejar de beber ya desde ese momento, desde que empiezas a buscarlo. Claro, y en estos casos, por ejemplo, que no es buscado, que la madre es consciente de que ha bebido durante ese primer trimestre, luego se ha enterado de que está Sí. embarazada, ¿ahí hasta qué punto puede ir a un profesional a ver, a poder empezar a Bueno, medir, esto a analizar? ya desde hace unos años empieza a pasar. Nos empiezan a llegar casos de madres biológicas que nos dicen, yo he bebido, ¿no? Y con todo esto lo que supone que una madre Claro, tenga que dar este paso, ¿no? Porque es muy duro, ¿no? Y evidentemente llegan todas con una culpabilidad, ¿no? Y una carga bueno, y llegan muy mal anímicamente y mentalmente, ¿no? Y entonces, claro, tienes que orientarlas también a que puedan hacer un trabajo a este nivel, ¿no? Evidentemente empieza por nosotros o por el equipo que hace el diagnóstico de ese niño o niña, ¿no? Pero también ese equipo tiene que empezar a orientar a esos padres a decir, vale, aquí os vais a beneficiar mucho de poder trabajar toda esta culpa, claro. todo eso, ¿no? Y entender que no ha habido una conciencia, de que no ha habido una intencionalidad por Eso tu es, parte de de dañar poder. a nadie, ¿no? Ujú. Sino que, bueno, a veces las circunstancias son las que son, y no lo has sabido, Y pedir eh, ayuda al final es lo único que puedes y hacer y es estás lo haciendo lo mejor que correcto, puedes lo hacer. mejor, exacto, que es realmente dar cuenta que esto ha podido afectar y que evidentemente lo que quieres es tener, bueno, pues el apoyo necesario para vosotros, para el hijo, ¿no? O sea, esto es lo más importante. Sí, esto es muy importante, ¿eh? Que lo destaquemos Sí, sí, para eso, sí. quitar este estigma Correcto, y que realmente se den los mejores pasos. Una vez que suceda, exacto, bueno, vamos a reconocerlo y vamos a ir poniendo la solución que se pueda al exacto. problema. Sí, sí. Y es que es todo este tema del estigma, del trauma. Aquí, bueno, seguro que puedes hablar un montón de estos temas. Bueno, es que aquí el problema es, o sea, ya el estigma, lo que hemos Sí, comentado, ¿no? Del hecho también de, bueno, pues en el caso de familias que son biológicas, digamos, ¿no? ¿no? Que tienen que cargar con también esta culpa, ¿no? Que se imponen. A también la parte del trauma, que yo siempre digo que a veces no tenemos suficiente en cuenta, que es de todas estas personas que vienen de procesos adoptivos, ahí hay toda una parte que a veces no, el sistema no tiene en cuenta, ¿no? O los profesionales no tienen en cuenta, que es, vale, ha habido un abandono, en la mayoría de los casos ha habido una institucionalización que no ha sido para nada la adecuada, ¿no? Como puede ser en países más desarrollados. Es decir, ha habido negligencias, ha habido desnutriciones, ha habido maltratos en mm, muchos casos, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay niños, es decir, hay muy pocos niños que vengan, por ejemplo, de Europa del Este que lleguen aquí con 3 meses. Todos han venido mínimo con un año, ¿vale? ¿Qué significa un año de no estar estimulado, de no tener referentes claros y no afectuosos? ¿Y qué significa? Esto también supone un daño fisiológico al nivel del sistema nervioso central. Entonces, a veces las familias te dicen, ¿no? O te preguntan, ¿no? Vale, pero ¿cómo sabemos que depende de qué? Bueno, es imposible. es Claro, tú no imposible, puedes eso es. separar el daño realmente que ha sido debido al alcohol, a la exposición al alcohol, del daño de no haber sido estimulado durante un año. No lo puedes separar, Mm. pero sí que tienes claro que eso está ahí, ¿no? Y que también lo tienes que tener en cuenta a la hora de establecer intervenciones, estrategias, adaptaciones, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, en TEAF vemos mucha disociación, ¿no? Y muchas veces no es tanto por el TEAF, no es tanto porque hayas estado expuesto al alcohol, sino por toda la experiencia traumática que cargas, Previa, ¿no? claro, claro. A nivel de infancia, ¿no? Ujú. De, pues eso, de estar institucionalizado, de haber estado expuesto a maltratos, de haber tenido desnutrición. Mm, Hay disociación y esto probablemente sí es debido al claro. trauma, ¿no? Sí, ¿y cuántos padres incluso tardarán en buscar ayuda por el TEAF, por síntomas que vean de TEAF, achacándolos a esto? A los Exacto, traumas breves dirán, no, esto es porque no estaba estimulado, exacto, que ¿no? también. Que Pero también, muchas veces lo que decíamos lo mismo con el TDAH, cuando te viene con el diagnóstico de TDAH y te das cuenta que no todo está bajo ese paraguas, sino que hay ujú, otro, claro. ¿no? Hay otra cosa que está antes incluso, ¿no? Que explica lo que viene después, ¿no? Mm. Ahí está. Y también eso, quitarles un peso a los padres de que no es culpa suya, en el sentido de que no es una mala crianza o que ellos les estén educando mal, ¿no? Porque muchos yo Exacto. creo que también dicen, he adoptado un niño y ahora no sé gestionarle, no sé hacerlo bien con él Ujú. y por eso está teniendo toda esta serie de problemas. No, que esto al final es causa por Sí, el sí, sí, TEAF sí, y no es totalmente. por ellos. Quitarles esto también tiene que ser
muy necesario. Es complicado porque, claro, el proceso de adopción en sí ya es traumático en muchos Mm, casos también para la familia adoptiva, ¿no? Porque son procesos muy largos, porque, bueno, hay también un tema económico, ¿no? Implicado. No es tampoco fácil adoptar un niño, ¿no? A ningún nivel, ¿no? Y entonces es cierto que, pues, que claro, sí, luego te encuentras en casa con tu hijo o tu hija, ¿no? Que empieza a tener todas estas dificultades y te ves totalmente superado porque no sabes cómo tienes, no sabes qué está pasando, no lo entiendes, ¿no? Y ahora hay mucha más información sobre este tema, incluso en el momento de ir a adoptar, ¿no? Ya como mínimo sabes que puede haber esto, ¿no? Pero hace años esto no se decía y no se sabía, ¿no? Con lo cual hay un proceso también, yo creo, de duelo por parte de las familias, de un poco, de alguna manera, aceptar que expectativas, que no, por supuesto no son las mismas en todas las familias, pero algunas familias han tenido unas ciertas expectativas que no se han cumplido y no se van a cumplir. Y eso hay que trabajarlo a nivel de duelo. sí, sí, eso es. Mm, Eso, reconocer que esto no va a ser así. exacto, Eso, exacto, esta es la situación actual y con estas herramientas vamos a trabajar lo exacto. mejor que se pueda. Sí, eso también hay una carga ahí importante de trabajo, sí. Sí, me gusta mucho que estás destacando mucho esta parte de psicología, por detrás de esta patología en concreto, pero que se extrapola a prácticamente todas las Sí, por patologías, que supuesto. no nos podemos ir a la patología pura y dura, sino que somos personas. Exacto, Y todo el componente familiar, social que tenemos por detrás, muchas veces nos olvidamos y es lo que tú estás haciendo exacto. Sí, aquí. sí, bueno, es que Mucho hincapié. sí, sí, es que es así al final, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a entender como sociedad, ¿no? De que ya tenemos que implicarnos todos como entorno, ¿no? En el manejo de cualquier trastorno, de cualquier enfermedad, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Y tenemos que estar mucho más sensibilizados, ¿no? Y no juzgar tan fácil, tan rápido y tan a priori, ¿no? Cosas que vemos muchas veces, conductas que observamos y ¿no? Que enseguida etiquetamos. Podemos ver a un niño montándote, ¿no? Mm. Una pataleta a mitad de la calle y decir, ostras, ¿no? Y automáticamente pensamos, ostras, qué mal lo gestionan estos padres. O no, uy, este niño necesita ayuda. Y dices, bueno, pero tú sabes lo que está pasando ahí realmente, ¿no? Sí. Porque claro, o sea, no sabes por qué está teniendo eso, no sabes si tiene un trastorno, no sabes cómo lo está gestionando en realidad, o sea, Mm. no juzgues, ¿no? O sea, Esto es un gran mensaje, porque nos está pasando cada vez más como sí, sociedad, ¿no? Estamos cada uno muy exacto, metidos sí, en nuestra realidad sí. y no pensamos más allá. Esto de ponerte en los zapatos de los demás es muy importante, no sabes qué carga hay, Mm, el proceso que está llevando, qué problema. Esto de los hijos pasa mucho, sí, juzgar mucho a los padres de qué mal les educan. Tú sabes qué hay detrás, tú sabes claro, ese niño que está pasando, el sacrificio que exacto. pueden estar haciendo y con todas estas patologías que vamos viendo, que es Mm. que ya vamos viendo que cada vez hay más. No es que cada vez Bueno, y haya que más, ya que se detecten más sí, y además que también, de por sí la crianza es difícil, por ¿no? supuesto. Y más, y por suerte, pues ha habido también un cambio de paradigma, ¿no? Yo creo a nivel de crianza, por suerte, ¿no? Ya de hace muchos años, ¿no? Mm, Y realmente ya como padres, ¿no? Empezamos a entender que la implicación tiene que ser a un nivel mucho más alto de lo que era, ¿no? ujú. Supone una carga mental muy importante, ¿no? Es aquello que siempre dicen, bueno, la crianza es que es un trabajo, es otro trabajo, es Ya decir, ves. ¿no? Criar a los hijos no es fácil. Imagínate si encima tienes añadidos, ¿no? Que hay un trastorno, que hay dificultades, que Mm, hay, ¿no? Pues claro, imagínate para esa familia, ¿no? claro. Lo que pasan y lo que sufren, ¿no? No deja de ser el mayor proyecto de tu vida, o sea, criar a una Totalmente, persona, hablamos a totalmente, veces de trabajo, de este proyecto, de aquel, totalmente. pero criar a una Pero en personita el y ser momento que tú decides responsable tener de él, hijos, eso se convierte en la prioridad, o debería convertirse, ¿no? En realmente en la prioridad y en el sí. intentar poder hacerlo lo mejor posible, por supuesto, con los apoyos que necesites, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues ahí vamos a Ahí vamos. ver, bueno, estáis haciendo un gran trabajo. Bueno, sí, 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 intentamos, sí, sí, siempre estamos muy activos, siempre Mm, haciendo proyectos mm, y muchas cosas, ¿no? O sí. sea, realmente, por ejemplo, ahora mismo estamos terminando el reclutamiento de un ensayo clínico, ¿no? De personas afectadas de TEAF, en el cual probamos 2 candidatos terapéuticos para intentar ver si vemos mejora en esos síntomas clínicos que observamos, ¿no? Es Ujú. decir, sí, sí, se hacen cosas. Pues a ver, ya nos iréis Si contando, os a ver los iremos contando, resultados sí, del sí, proyecto, sí, sí, de la totalmente, investigación. sí. Luego también me decías antes que habíais empezado a hacer temas de concienciación con justicia, Sí, temas... hay un curso en marcha ahora Mm, con la Generalitat de Cataluña en el cual, bueno, pues eso se va a hacer un curso sobre TEAF, digamos, a todos los niveles, ¿no? Ya sea de tanto de prevención, de comprensión del trastorno, de intervención, ¿no? Y en los diferentes estratos, digamos, del sistema, ¿no? Como puede ser el asistencial, el social y el justicia policial. ujú. Y
precisamente en este como macro curso, la idea es pues sensibilizar a todo este sector de profesionales, ¿no? Para que realmente ya entiendan el TEAF y lo incorporen a nivel de protocolos, que es cierto que más a nivel micro, o sea, a nivel por ejemplo, poblaciones concretas o así, ya se van haciendo formaciones a estos niveles, ¿no? Pero bueno, esto nos va a dar ya esa amplitud que necesitamos para generalizarlo, ¿no? Al menos a nivel de comunidad autónoma, ¿no? De poder que los profesionales tengan esta herramienta realmente ya para entender el TEAF, ¿no? Y Ujú. darle mucha visibilidad y herramientas para su día a día. Sí, al final es eso, sí, facilitándoselo también conseguiremos mejores resultados, Exacto, ¿no? exacto. Gente Esto es muy experta. importante, claro, porque es cierto que incluso a Mm. veces nos ha llegado profesionales que nos dicen, es que yo, ahora, por cierto, sí que tenemos ya algún curso incluso online, ¿no? Que, por ejemplo, hicimos un curso con suicidio o alcohol, en el cual es bastante completo también, ¿no? Y eso solo sobre TEAF, ¿no? Pero te siguen llegando profesionales que te dicen, ostras, es que me quiero formarme o quiero entender, pero no sé muy bien dónde buscar, ¿no? Ujú. Y es cierto, ¿no? Entonces, por suerte, también las asociaciones ayudan mucho en este feedback, ¿no? De, pues mira, puedes encontrar este curso, puedes hablar con tal persona de tal hospital o, bueno, vamos creando un poco esta red Red, entre nosotros, sí, sí. totalmente. Sí, Y eso, y ya como curiosidad, que me parece un tema muy sí, interesante, ¿no? Lo de tema de justicia y todo esto sí. de cárceles. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que como son personas que son muy vulnerables y que son muy inmaduras, cuando son adolescentes y jóvenes, a veces se meten en líos. Meten Ujú. en líos que no entienden para nada, además, ¿no? Y se meten en líos porque a veces otras personas pues, les han influenciado para que hagan cosas que no están bien, como robar o como pues, lo que sea, ¿no? O como consumir sustancias, ¿no? Y de repente se pueden meter en un problema legal que no saben ni cómo les ha venido, ¿no? Entonces, claro, todo este acompañamiento a nivel legal, a nivel policial, es muy importante porque muchas personas empeoran sus crisis conductuales debido a que se aplica un protocolo que no toca, ¿no? O que, bueno, porque evidentemente la persona el profesional, ¿no? Ya sea policía o sea, ¿no? Un funcionario de prisiones o tal, no es consciente de que hay todo esto y no sabe cómo manejarlo, ¿no? Entonces, es muy importante a nivel de justicia, ¿no? De justicia y policial que haya unos protocolos también específicos y que haya esta sensibilización para entender qué hay dentro de la cárcel también, ¿no? Porque hay mucho trastorno psiquiátrico en las cárceles, ¿no? Y el TEAF es uno de ellos. Y el problema es que los TEAF terminan en la cárcel muchas veces sin ser responsables directos. O sea, porque tú un TEAF puede ser de que te haya robado algo, pero sin tener el conciencia de que eso que está haciendo está mal, y porque otra persona se lo ha hecho y lo único que ha querido hacer es contentar a la otra persona porque se piensa que es su amigo. Claro, Ujú. es que ¿no? Cuando entras en toda esta por eso también siempre orientamos siempre a tramitar las discapacidades, porque también, es protección a nivel legal, si más adelante pasan cosas, ¿no? Y sobre todo, tener profesionales también a nivel de defensa que entiendan todo este Que puedan perfil, ¿no? justificarlo desde el Exacto. punto de Y sobre vista. todo acompañar a estas personas a que entiendan qué es lo que está pasando, porque claro, hicimos, me acuerdo, una formación a policía de Mossos d'Esquadra de la región de Lleida, Ujú. ¿no? Y justamente, claro, hubo mucha implicación, ¿no? Y justamente muchos nos trasladaban esto de decir, ostras, es que ahora entiendo muchas cosas a veces, ¿no? De incluso casos que ya tenían conocidos, que luego ya han sabido que son TEAF, ¿no? Y nos decían, claro, es que lo hemos hecho todo al revés o lo hacemos todo al revés, claro, porque imagínate, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de, imagínate esta persona que, bueno, ha pasado lo que sea, que estaba consumiendo, que ha robado, qué tal, y de repente le empiezan a llegar sirenas, coches, gente, y le empiezan a hablar. Esa persona ya está saturada, ya no está escuchando nada, y en ese momento puede que desarrolle una crisis conductual y se ponga agresivo. No te está desafiando, no te quiere hacer daño, pero es que no sabe gestionarlo, no sabe qué No está es capaz, pasando. sí, Entonces, sí. claro, ahí ya el enfoque es totalmente distinto. Ujú. O sea, es realmente, y a nivel Claro. de cárcel es lo mismo, es decir, tienes que tener muy claro el tipo de acompañamiento que necesita esta persona y apoyos allí dentro, ¿no? Porque claro, ahí hay muchos perfiles. Si no puede empeorar muchísimo al final, ¿no? Es lo que pasa, exacto, que sobre todo a nivel anímico, por ejemplo, terminan muy, muy, muy deprimidos, incluso aumentan los consumos de sustancias, porque claro, por la referencia que tienen ahí es la que es, los otros perfiles. Pues si el otro consume, yo no tengo además el criterio ni ¿no? ni la fortaleza como para mantenerme firme, ni soy constante, con lo cual pues hago lo mismo muchas veces, imito, ¿no? Entonces imita, claro, los comportamientos que pueden ver en las prisiones, pues no son precisamente los más positivos a veces.
Sí, ahí dejamos también esta idea de que este eso, tema. hay que ir, bueno, formando. Es que al final la clave es la formación, ¿eh? Es Totalmente. comprender, Todo estar pasa por ahí. formado Sí. y gracias a eso en los diferentes estratos por los que van Exacto, pasando, bueno, tendrán una mejor atención y cuidado. exacto. Sí. Vale, vamos a pasar ya a la ronda final de preguntas Venga. más generales. ¿Cuáles son las preguntas más habituales que te encuentras habitualmente en este campo? De Mira, padres, sí. pacientes, otros La profesionales. que más la que más oigo por parte de familias es, ¿va a poder tener una vida normal? ¿No? La autonomía. Ujú, La autonomía son las cosas que está más comprometida en el TEAF, ¿no? Y evidentemente no hay una respuesta clara al respecto, porque depende mucho del caso, de la afectación que lleve, de la evolución terapéutica que pueda tener, que no en todos es la misma. A ujú. veces hay poco margen terapéutico. Y en cambio, a veces, y sobre todo cuando empiezan muy pequeños, pues eso, por supuesto, se maximiza y suele ser mucho mejor, ¿no? Pero es imposible de saber en cada caso si realmente van a tener una vida totalmente funcional y autónoma, ¿no? Pero esta es una pregunta que siempre cae, ¿no? Em, Otra es, ¿va a tener amigos? Al final, ¿no? Con todo esto que estamos haciendo, ¿no va a conseguir tener amigos? Pues tampoco os lo puedo responder, porque va a depender mucho de em, lo que pueda desarrollar a nivel de habilidad social, que a nivel de práctica lo pueda aplicar en cada contexto y, por supuesto, de el entorno con el que se rodee. Es decir, Totalmente de acuerdo, sí. ¿no? Por eso muchas veces también decimos que es muy importante que se conozcan entre ellos y pueda haber grupos entre afectados, Ujú, porque de ahí salen relaciones muy bonitas, muy positivas, ¿no? ujú. Por eso muchas veces decimos, bueno, como ya sabemos que a nivel social, pues precisamente con los iguales va a costar, porque ya lo estamos viendo, vamos a intentar cambiar de entorno y ver un poco si se encuentran personas parecidas a él o ella, va a ser más fácil seguramente también. Ujú. Muy importante esto, Sí, entonces. también. Vale. Y sí. Sí, recomendaciones a familiares, te iba a preguntar, que va un poco de la Recomendaciones a mano. familiares, que sobre todo que confíen en los profesionales, que no dejen de buscar recursos, que estén en asociaciones, o sea, que estén en contacto siempre con otras familias, que ahí hay muchísimo apoyo, que busquen, que insistan, aunque sea es una carrera de fondo, que insistan y sean muy persistentes a la hora de pedir adaptaciones, de buscar recursos, ¿no? Porque normalmente lo conseguimos al final, muchas Ujú. veces, ¿no? Que peleen a nivel de colegios, ¿no? Y puede ser muy frustrante y eso implica que a la vez que se cuiden. Aquello tan fácil de decir, em, buscad apoyo terapéutico, estad con contacto con otras familias, ¿no? Que hayan pasado ya por situaciones, porque ya tenemos recorrido, por ejemplo, de familias que tienen adultos, con lo cual ya hay muchas cosas que ya las sabemos hacer, ¿no? Y el hecho de implicarte con una asociación, con una fundación, hace también que puedas implicarte a nivel de crear nuevos recursos, a nivel de encontrar o de crear grupos nuevos, o sea, de que la red crezca al final, ¿no? Porque cuantas más familias también haya identificadas, más Claro. visibilidad hay. Es que al Sí, hay final, más demanda, hay más exacto, visibilidad y entonces se exacto. pueden... O sea, al final el mensaje es persistir y cuidarse. Sí, Muy porque bien. esto no es fácil, pero se puede tirar adelante. Ujú. Muy bien, el mensaje positivo, Marta. Esto es fundamental, al final, que no se Sí, pierda sí, la sí, esperanza sí, y que por eso hay totalmente. muy buenos profesionales y mucha red. Sí, Entonces, que vayan a exacto. ella. Recomendaciones bibliográficas, que vemos que nos has Pues traído mira, algunos os he libros, traído cosas... un par de manuales que son los que nosotros hemos intervenido y es lo que a nivel, digamos, que de lectura en castellano tenemos más disponible. Uno es este, que es más un manual, digamos, más para profesionales, que es sobre el consumo de alcohol en el embarazo, en el que está ampliamente también tratado el TEAF. Y luego os he traído la guía, que es la más actualizada, que hicimos con Óscar, que la pueden descargar, de hecho, de forma gratuita por Ujú. internet. Y, de hecho, es una guía, pero hay 4 en una, porque tienes la guía de médicos, la de familias, la de profesionales de salud mental y de educación. Y bueno, es bastante completa porque también es como muy práctica a nivel de estrategias a utilizar, ¿no? En cada contexto. Que qué importante es la parte Y práctica. por supuesto luego hay manuales, publicaciones científicas, incluso ya manuales muy interesantes a nivel de editoriales muy grandes americanas, que Ujú. también podemos pues concretar luego también Eso ¿no? es. en los detalles del podcast, ¿no? Sí, esto es. Sí, que En están la en des- inglés, pero eso que es. son muy potentes. Esto es, en la descripción del podcast os Exacto, dejaremos el enlace ahí con toda la muy bien, bibliografía y todo lo que Marta considere interesante aportar. perfecto. Y luego ya, 3 preguntas generales. ¿Tecnología sí o tecnología no? Tecnología sí.
Tecnología sí, pero con muchos límites. Es decir, en el TEAF, por ejemplo, Neuronam nos funciona muy bien. De hecho, el ensayo clínico que estamos realizando con los candidatos terapéuticos, todos los grupos realizan un programa de neuroestimulación que hemos creado, ¿no? De Neuronap específico para TEAF y funciona y les motiva. Y es muy importante añadirlo, ¿no? Tecnología con condiciones, es decir, para utilizar, por ejemplo, un recurso así totalmente, a nivel de redes sociales, en estos casos hay que limitarlas absolutamente, Muy porque, bien. porque vemos absolutas barbaridades, ¿no? De hablar con desconocidos, de, por ejemplo, pues a nivel de redes sociales es una de las pautas que siempre doy a nivel familiares, siempre con supervisión, las cuentas tienen que estar al menos en 2 teléfonos, Vale. con cuidado. Muy bien, muy No bien. podemos tampoco pretender que vivimos en un mundo que no es no tecnológico, con lo cual es absurdo prohibir la tecnología, Eso ¿no? es, pero hay que Pero hacerlo con con muchos cabeza. límites, sí. Perfecto. Temas de, ¿cómo te imaginas el mundo del TEAF de aquí, por ejemplo, a 10 años? ¿Qué Ostras, habremos mira, yo conseguido? intento ser muy optimista. O sea, yo creo que se están consiguiendo muchas cosas, que además cada vez hay incluso mucho más contacto con redes internacionales a nivel de profesionales, de investigación, ¿no? Yo quiero ser optimista, es decir, y pienso que vamos a conseguir ya tener unidades mucho más especializadas, profesionales ya en todo el territorio, digamos, ¿no? Que va a ser mucho más fácil acceder a recursos, ¿no? Porque realmente yo creo que a nivel de instituciones y de sistema ya hay mucha implicación, ya se están generando cursos, hay muchos programas de prevención, ¿no? Hay interés y se están trabajando las cosas. O sea, yo quiero pensar que estaremos mucho más avanzados y sobre todo que habrá mucho más profesionales ya Ujú. especializados. Claro, y esta es la última pregunta. ¿Qué recomiendas a la gente que empieza? Pues mira, recomendaría yo de entrada el poder contactar con alguna asociación ya de TEAF directamente, porque a raíz de ahí ellos ya te pueden orientar llama a esta puerta, llama a esta otra puerta, ¿no? Ya tiene mucho más claras las redes, ¿no? Por supuesto, en hospitales ya como principales, ¿no? A nivel de pública, pues también evidentemente ya se conoce el TEAF, ¿no? Y también puedes hablar con con el pediatra de tu hijo pediatra, ¿no? Y transmitirle tu sospecha o de que puede haber esto, ¿no? De con quién contactar, ¿no? Es Mm, decir, ya empieza a haber estas vías un poco Vale, de más contacto. fáciles. Sí. Y a los que empiezan a nivel profesional. A los que empiezan a nivel profesional, a ver, mucha persistencia también, porque al final, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? A veces se nos vende que, bueno, psicólogos hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero siguen faltando muchos, ¿no? Ujú. Es verdad que no es fácil, porque ya sabemos que el acceso además al asistencial en la pública, pues tienes que pasar por lo que tienes que pasar y no es fácil, pero sí que si realmente quieres dedicarte a esto, hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, yo entré vía investigación, o sea, en otro país trabajaba, pero en España entré vía investigación, ¿no? Y entonces me especialicé en un tema, ¿no? Puedes encontrar un poco tu nicho de actuación y de interés, ¿no? Entonces yo te diría esto, que se impliquen y sobre todo a nivel cuando están estudiando, que hagan voluntariados, que se impliquen en todas las actividades que se ofrecen desde la universidad, a veces a nivel de prácticas, ¿no? Que a veces es como, ¡buah! ¿No? O tenemos muchas cosas, ya hay mucho trabajo de la universidad. Eso es lo que más te va realmente a servir a nivel de práctica, incluso clínica, ¿sí o no? Ujú. El ver, Sí, ir eh, desarrollando esas capacidades, ¿no? totalmente, el estar in situ, el ver Mm. al tipo de, ¿no? De ya sean adultos, niños, a lo que tengas que ver, en que se impliquen en todas las actividades que puedan, a nivel universitario, ¿no? A nivel de prácticas. Ujú. Pues muy buen consejo, Marta, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esto a veces también, ¿no? Se va perdiendo durante la universidad, Sí, sí. estudian y tal, pero luego se encuentran como muy de golpe con el mundo laboral y no, hay que ir practicando Exacto, desde exacto, siempre, sí. además, que es un campo muy grande la psicología, ir viendo qué te gusta, qué no te gusta, en qué vales, en qué no se te da tan bien. Correcto. Entonces, esto es Porque súper además, importante. claro, además hay muchas ramas. Por Es eso, que es por verdad eso. que muchas veces es como solo la clínica, ¿no? No, no es verdad. Hay psicólogos trabajando en muchas En cosas. muchas ramas. Y dentro de Sí, la sí. clínica simplemente es súper amplio Claro, claro. también. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Marta, pues de momento hasta aquí. Muy bien. Tenemos hoy el capítulo, ha sido un placer Igualmente, gracias haber por hablado contar contigo. contigo. Sí, sí, sí. Y nada, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy, que hayáis aprendido. Y aquí seguimos, porque vemos que es muy importante seguir cuestionándonos todo para seguir aprendiendo y creciendo. Un saludo y muchas gracias.